Mi nombre es Carlos Mendoza, tengo 68 años, y en mi último cumpleaños mi propia hija me dijo delante de toda la familia que todos me toleraban por lástima. Pero lo que ella no sabía es que yo había estado esperando exactamente ese momento durante 5 años para revelar un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Y cuando le pregunté si estaba segura de lo que acababa de decir, su respuesta desató una cadena de eventos que ninguno de ellos vio venir. Imagínate la escena. Estoy ahí sentado en la cabecera de la mesa, celebrando mis 68 años, rodeado de mis 3 hijos, mis nueras, mis nietos, toda la familia reunida en mi casa como todos los años. Había preparado todo con tanto cariño, como siempre lo hago. La comida favorita de cada uno, los postres que más les gustan, decoré toda la casa, pensando en hacer que fuera un día especial para todos. Pero desde que llegaron, sentí esa tensión que se había vuelto tan familiar en los últimos años. Las miradas entre ellos, los susurros cuando creían que no los escuchaba, esa forma de incluirme en las conversaciones como si fuera una obligación, no un placer. Y entonces llegó el momento. Estábamos todos ahí, había apagado las velas, había cortado la torta. Cuando mi hija Valeria, la del medio, se para y dice en voz alta para que todos escuchen: «Papá, ya que estamos todos reunidos, creo que es hora de que sepas algo. Todos aquí te toleramos por lástima. Ya no sos el hombre fuerte que eras antes. Sos una carga para esta familia y es hora de que lo entiendas». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Mis otros 2 hijos, Roberto y Elena, miraban para abajo como si el piso fuera lo más interesante del mundo. Las nueras se habían quedado heladas, con los tenedores en el aire. Los nietos, los más grandes, se miraban entre ellos sin entender qué estaba pasando. Y yo me quedé allí sentado, sintiendo como si me hubieran dado una patada en el estómago. Pero acá viene lo que Valeria no sabía. Durante los últimos 5 años, desde que empecé a notar estos cambios en la familia, yo había estado preparándome para este momento. Había estado tomando decisiones, haciendo movimientos silenciosos, construyendo algo que ninguno de ellos imaginaba. Porque una cosa es sentir que tu familia te está alejando, y otra muy distinta es tener la confirmación brutal de que realmente piensan así de vos. Entonces la miré directamente a los ojos y le dije con la voz más tranquila que pude: «Valeria, ¿estás completamente segura de lo que acabas de decir? ¿Estás segura de que hablas por todos?» Ella me miró con esa arrogancia que había desarrollado en los últimos años y me respondió: «Sí, papá, estoy segura. Es hora de que dejes de hacerte ilusiones. Ya no sos necesario en nuestras vidas». En ese momento tomé una decisión que había estado posponiendo durante meses. Me levanté de la silla, fui hasta mi estudio y volví con una carpeta que tenía preparada hacía tiempo. La puse sobre la mesa, al lado de la torta de cumpleaños que ya nadie estaba comiendo, y les dije: «Perfecto, entonces no van a tener problema con lo que está en estos papeles. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que viene te va a sorprender tanto como lo sorprendió a ellos. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia que te voy a contar podría pasar en cualquier familia, en cualquier lugar del mundo. Pero para que entiendas bien por qué llegué a este punto, tengo que contarte cómo era mi relación con mis hijos antes de que todo cambiara. Porque yo no siempre fui este viejo al que toleran por lástima. Hubo una época en que era el centro de esta familia, el que todos buscaban cuando tenían problemas, el que siempre tenía la solución para todo. Cuando murió mi esposa Clara hace 6 años, yo era el gerente general de una empresa de logística que había ayudado a construir desde cero. Tenía un sueldo excelente, manejaba un presupuesto de millones, dirigía un equipo de 150 personas. Era respetado en mi trabajo, respetado en mi barrio, respetado por mis hijos. Pero Clara era mi mundo, mi compañera de 40 años, la madre de mis hijos. Cuando ella se enfermó, yo dejé todo para cuidarla. Pedí licencias en el trabajo, falté a reuniones importantes, rechacé ascensos, todo para estar al lado de la mujer de mi vida durante sus últimos meses. Los médicos, los tratamientos, las noches en el hospital, todo lo que pasamos juntos hasta el final.
Mis hijos me veían como un héroe en ese momento. «Papá, sos increíble», me decía Roberto. «Ojalá algún día encuentre un amor como el tuyo», me decía Elena. «Mamá tiene mucha suerte de tenerte», me decía Valeria. Después del funeral, decidí jubilarme. Tenía 62 años, había trabajado toda mi vida, había perdido a mi compañera, y pensé que era el momento de dedicarme a disfrutar lo que me quedaba de vida con mi familia. Error. El error más grande que cometí en mi vida fue creer que mis hijos me querían por quien era, no por lo que podía darles. Al principio, cuando todavía tenía la indemnización y los ahorros de toda una vida de trabajo, las visitas eran frecuentes. Los domingos familiares eran sagrados. Venían todos con los nietos, comíamos asado, charlábamos, reíamos. Yo pagaba las vacaciones familiares, ayudaba con los gastos de los nietos, prestaba plata cuando alguno tenía problemas. Era el patriarca generoso que mantenía a la familia unida. Pero de a poco empecé a notar cambios sutiles. Primero fueron las excusas para no venir los domingos. «Papá, los chicos tienen fútbol. Papá, tenemos una reunión familiar del lado de mi marido. Papá, estamos muy cansados esta semana». Después empezaron a llegar más tarde y a irse más temprano. Después empezaron a venir solo cuando necesitaban algo. Roberto fue el primero en pedirme plata prestada. «Papá, tengo unos problemas en el negocio. ¿Me podés ayudar con 50,000 pesos? Te los devuelvo en 3 meses». 3 meses se convirtieron en 6, 6 en 12, y así nunca me devolvió nada. Elena me pidió ayuda para el arreglo de la casa. «Papá, se nos rompió el techo. ¿Vos podés poner la plata? Nosotros ponemos el trabajo». El trabajo nunca apareció, pero mi plata sí desapareció. Valeria era la más directa. «Papá, necesito que me ayudes con la cuota del auto. Son solo 30,000 por mes». Solo 30,000 por mes durante 2 años. Y así, de a poco, mis ahorros se fueron evaporando en ayudas que nunca se devolvían, en favores que nunca se correspondían, en gastos para una familia que cada vez me visitaba menos. Cuando ya no tuve más plata para prestar, cuando ya no pude seguir pagando vacaciones familiares, cuando ya no pude seguir siendo el abuelo generoso que regalaba todo lo que querían, ahí empezó el verdadero cambio. Las visitas se volvieron una obligación. Los nietos ya no corrían a abrazarme cuando llegaban. Las nueras me saludaban con una sonrisa forzada. Mis propios hijos me hablaban como si fuera un niño. «Papá, ¿ya tomaste los remedios? Papá, ¿ya comiste? Papá, tenés que cuidarte más». Preguntas que sonaban a cuidado, pero que en el fondo eran reproches por seguir existiendo. Y yo, que había sido un hombre acostumbrado a tomar decisiones, a resolver problemas, a ser el que tenía las respuestas, de repente me encontré siendo tratado como si fuera un viejo senil que no podía valerse por sí mismo. Pero lo que más me dolía era ver cómo hablaban de mí cuando creían que no los escuchaba. Una vez llegué más temprano de lo esperado a casa de Elena y los escuché hablando en la cocina. «No sé qué vamos a hacer con papá», decía Elena. «Cada vez está más pesado», respondía Roberto. «Ya no es el mismo de antes», agregaba Valeria. «Capaz tendríamos que empezar a pensar en algún lugar donde pueda estar mejor cuidado», sugería la nuera de Roberto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 5 de la mañana pensando en esas palabras. Ya no es el mismo de antes. ¿Qué esperaban? ¿Que después de perder a mi esposa, después de jubilarme, después de envejecer, siguiera siendo exactamente igual? No tenía derecho a estar triste, a estar cansado, a necesitar compañía. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de algo que me rompió el corazón. Para mis hijos, yo había dejado de ser una persona para convertirme en una obligación. Ya no me querían, me toleraban, ya no disfrutaban de mi compañía, la soportaban. Ya no venían a verme porque querían estar conmigo, venían porque se sentían culpables si no lo hacían. Y así llegamos a mi cumpleaños número 68, ese día donde Valeria finalmente tuvo el valor de decir en voz alta lo que todos pensaban en silencio. Pero acá viene lo que ninguno de ellos sabía. Durante esos 5 años en que yo estaba notando todos estos cambios, no me quedé pasivo esperando a que la situación empeorara. No, señor. Tomé decisiones que iban a cambiar todo. Porque una cosa es ser viejo y otra muy distinta es ser tonto.
Y yo, Carlos Mendoza, nunca fui tonto. Había aprendido algunas cosas durante mis 40 años de carrera profesional, y una de las más importantes era esta: cuando las personas te muestran quiénes son realmente, créeles la primera vez. Y mis hijos me habían estado mostrando quiénes eran durante 5 años. Entonces esa noche, después de escucharlos hablar de mí, como si fuera un estorbo, tomé una decisión que cambió todo. Llamé a mi ex secretaria, Mónica, que se había independizado y ahora tenía su propia empresa de consultoría. «Mónica», le dije, «necesito que me ayudes con algo muy importante. Necesito volver a trabajar». Mónica se quedó callada del otro lado del teléfono. «Don Carlos», me dijo finalmente, «¿está seguro? Usted ya está jubilado, ya hizo su carrera». «Mónica», le respondí, «tengo 63 años, no 90. Todavía tengo energía, todavía tengo conocimientos y, sobre todo, todavía tengo ganas de demostrar de qué estoy hecho». Y así empezó mi vida secreta. Mónica me contactó con empresas que necesitaban consultores experimentados. Empecé trabajando desde casa, 3 horas por día, ayudando a resolver problemas logísticos complejos. Mi experiencia de 40 años valía oro en el mercado. Empresas que estaban perdiendo millones por problemas de distribución me pagaban fortunas por soluciones que para mí eran obvias. Al principio ganaba poco, pero de a poco fui construyendo una reputación. Las empresas empezaron a recomendarme. Los casos se volvieron más grandes, más complejos, mejor pagados. En el primer año gané más plata como consultor part-time de lo que había ganado en mi último año como empleado. Y lo más importante, recuperé mi autoestima. Durante el día, cuando mis hijos me visitaban, yo era el viejo jubilado que necesitaba que lo cuidaran. Pero por las mañanas temprano y por las noches, cuando ellos no estaban, yo era otra vez Carlos Mendoza, el profesional respetado que resolvía problemas que otros no podían resolver. Era como vivir una doble vida. Mónica se convirtió en mi cómplice. Ella manejaba mis contactos, coordinaba las reuniones virtuales, administraba mis contratos. Para el mundo exterior, ella era una consultora independiente. Para las empresas, yo era su socio senior, pero para mi familia, yo seguía siendo el viejo inútil que se la pasaba viendo televisión todo el día. La ironía era perfecta. Mientras mis hijos me trataban como si fuera una carga económica, yo estaba ganando más plata que nunca. Mientras me hablaban como si hubiera perdido la cabeza, yo estaba resolviendo problemas que ejecutivos de 30 años no podían resolver. Mientras me veían como un peso muerto, yo estaba más vivo profesionalmente que en años. Con la plata que iba ganando, empecé a reconstruir mis ahorros, pero esta vez fui inteligente. Abrí cuentas en otros bancos, invertí en instrumentos que mis hijos no conocían, diversifiqué de manera que nadie pudiera rastrear mis movimientos financieros. Oficialmente, seguía siendo el jubilado de siempre. Extraoficialmente, me estaba convirtiendo en un hombre muy próspero. También empecé a documentar todo. Cada conversación donde me trataban mal, cada desprecio, cada comentario hiriente. No para lastimar, sino para recordar, para no olvidarme nunca de cómo me habían tratado cuando pensaron que ya no les servía para nada. Porque yo sabía que algún día iba a llegar el momento de la verdad, y quería estar preparado. Y ese momento llegó en mi cumpleaños número 68, cuando Valeria tuvo el descaro de decirme delante de toda la familia que me toleraban por lástima. Cuando me confirmó lo que yo ya sabía, pero que nunca había escuchado con tanta claridad. Cuando me dio la excusa perfecta para hacer lo que había estado planeando durante 5 años, porque después de esa declaración, yo ya no tenía ninguna obligación moral de seguir fingiendo que éramos una familia feliz. Después de esa humillación pública, yo tenía todo el derecho del mundo de mostrarles quién era realmente Carlos Mendoza. Y créeme que lo que vino después los dejó a todos con la boca abierta. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Seguirías tolerando el desprecio solo por mantener la paz familiar? ¿O les darías la lección que se merecían? Contame también qué pensás de hijos que tratan así a sus padres, porque esta historia que te estoy contando te va a hacer reflexionar sobre muchas cosas. Cuando puse esa carpeta sobre la mesa del cumpleaños, el ambiente cambió completamente.
Ya no había más charla casual, ya no había más fingimiento. Todos los ojos estaban puestos en esos papeles que yo había estado preparando durante meses. Roberto fue el primero en preguntar: «Papá, ¿qué es eso?». Y yo les dije: «Son documentos que prueban que durante estos últimos 5 años, mientras ustedes me trataban como si fuera un inútil, yo estuve trabajando y ganando más plata de la que gané en toda mi carrera». La cara de sorpresa que pusieron no tiene precio. Valeria, que hacía 5 minutos me había dicho que me toleraban por lástima, ahora me miraba como si fuera un extraterrestre. «¿Qué querés decir con que estuviste trabajando?», me preguntó. «Quiero decir exactamente eso», le respondí, «que mientras ustedes me veían como un viejo acabado, yo estaba construyendo la empresa de consultoría más exitosa de mi carrera». Abrí la carpeta y saqué el primer papel. Era un contrato con una multinacional por un proyecto de reestructuración logística. El monto del contrato era de $500,000. Les dije, es uno de los 12 contratos que firmé este año». Elena se quedó sin palabras. Roberto empezó a sudar. Valeria, la que había empezado todo esto, no podía cerrar la boca. «Papá», me dijo Elena con una voz que nunca le había escuchado, «¿vos estás trabajando desde que te jubilaste?». «No», le respondí, «estoy trabajando desde que ustedes empezaron a tratarme como si fuera un estorbo, desde que empezaron a visitarme solo cuando necesitaban plata, desde que empezaron a hablar de mí como si fuera un problema que resolver». Saqué el segundo papel. Era un estado de cuenta bancario que mostraba mis ahorros actuales, una cifra que era 10 veces lo que había tenido cuando me jubilé. «Y esto», les dije, «es lo que gané trabajando mientras ustedes pensaban que yo me la pasaba viendo televisión todo el día». El silencio era sepulcral. Los nietos más grandes empezaban a entender que algo muy importante estaba pasando. Las nueras se miraban entre ellas como diciendo: «¿Qué hacemos ahora?». Y mis 3 hijos parecían haber visto un fantasma. Roberto, siempre el más calculador, fue el primero en reaccionar. «Papá», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo, «esto es increíble. ¿Por qué nunca nos contaste?». Y ahí fue cuando exploté. ¿Por qué tendría que haberles contado? ¿Para que me pidieran plata prestada otra vez? ¿Para que me vieran otra vez solo como una fuente de financiamiento? Le recordé todo. Le recordé los 50,000 pesos que me había pedido prestado y nunca me devolvió. Le recordé las veces que había venido a casa solo cuando necesitaba algo. Le recordé cómo había cambiado su actitud conmigo cuando ya no tuve más plata para prestarle. «Roberto», le dije, «vos me mostraste quién eras cuando pensaste que ya no me necesitabas. ¿Por qué tendría que confiar en vos ahora?». Elena empezó a llorar. «Papá, nosotros te queremos. Capaz no lo demostramos bien, pero te queremos». «Elena», le dije, «el amor no se demuestra solo con palabras, se demuestra con acciones. Y las acciones de ustedes durante estos años me demostraron que me toleraban por lástima, exactamente como dijo Valeria». Pero Valeria, la que había empezado todo esto, seguía sin entender la magnitud de lo que había hecho. «Papá», me dijo, «está bien, te pedimos disculpas, pero tampoco es para tanto. Podemos arreglar esto». Y ahí fue cuando saqué el tercer papel, el más importante de todos. Era un testamento que había hecho hace 3 meses, después de uno de los episodios más humillantes que había vivido con ellos. Les dije, es mi testamento actualizado. Y después de lo que pasó hoy, después de que Valeria confirmara lo que yo ya sabía, voy a hacer algunos cambios importantes. La cara de pánico que pusieron me confirmó algo que yo ya sospechaba. Para ellos, yo no era su padre querido, era su herencia ambulante, era la promesa de dinero futuro que justificaba tolerarme en el presente, y ahora que se daban cuenta de que esa herencia podía estar en peligro, recién empezaban a preocuparse de verdad. «¿Qué tipo de cambio?», preguntó Roberto con una voz temblorosa. «El tipo de cambios que reflejen cómo realmente me trataron», le respondí. «Porque si me toleran por lástima, como dijo Valeria, entonces no necesitan mi dinero. La lástima debería ser suficiente». En ese momento los nietos más chicos empezaron a hacer preguntas. «Abuelo Pies, ¿por qué todos están tan serios? Abuelo, ¿pasó algo malo?». Y ahí me di cuenta de algo que me rompió el corazón.
Los únicos que realmente me querían sin condiciones en esa mesa eran los nietos. Los únicos que me buscaban porque querían estar conmigo, no porque necesitaran algo de mí. Les dije a los chicos que fueran a jugar al patio, que los grandes tenían que hablar de cosas importantes. Y cuando se fueron, les conté a mis hijos lo que realmente había estado sintiendo durante estos años. Les conté sobre las noches que me quedaba despierto, preguntándome en qué había fallado como padre. Les conté sobre la soledad que sentía cuando pasaban semanas sin visitarme. Les conté sobre la humillación de ser tratado como un niño por mis propios hijos. Ustedes saben, les dije, lo que se siente que tu propia familia te trate como si fueras una carga. ¿Saben lo que se siente escuchar que hablan de vos como si fueras un problema que resolver? ¿Saben lo que se siente darse cuenta de que los únicos momentos en que te buscan es cuando necesitan algo? Elena seguía llorando. Roberto se había puesto pálido, pero Valeria, todavía con esa arrogancia que la caracterizaba, me dijo: «Papá, pero vos también cambiaste. Ya no sos el mismo de antes. Te volviste más callado, más retraído». «Claro que cambié», le respondí. «Cambié porque ustedes me cambiaron. Me volví callado porque cada vez que hablaba sentía que los molestaba. Me volví retraído porque cada vez que trataba de participar en sus vidas, me hacían sentir que estaba de más. Fue entonces cuando decidí contarles toda la verdad. Les conté sobre Mónica, sobre los contratos, sobre las empresas que me buscaban por mi experiencia. Les conté sobre las reuniones virtuales que tenía mientras ellos pensaban que estaba viendo televisión. Les conté sobre los proyectos que había salvado, sobre los problemas que había resuelto, sobre el respeto que había recuperado en el mundo profesional. Durante estos 5 años, les dije, mientras ustedes me veían como un viejo inútil, yo estaba demostrando que Carlos Mendoza todavía tenía mucho que ofrecer. Mientras ustedes me trataban como si mi carrera hubiera terminado, yo estaba viviendo la etapa más exitosa de mi vida profesional. Roberto, siempre pensando en los números, me preguntó cuánto había ganado en total. Cuando le dije la cifra, casi se cae de la silla. Era más dinero del que cualquiera de ellos había visto en su vida. Era suficiente dinero para que yo viviera cómodamente durante 20 años más, sin depender de nadie. Era la independencia económica total. Y todo esto, les dije, lo logré trabajando solo 3 horas por día. Imagínense lo que habría logrado si hubiera trabajado tiempo completo. Imagínense lo que habría logrado si hubiera tenido el apoyo de mi familia en lugar de su desprecio. Elena me preguntó por qué no les había contado antes, y ahí fue cuando les expliqué la verdad más dolorosa de todas. Porque quería ver si me querían por mí mismo o por lo que podía darles. Quería ver si cuando ya no tuviera dinero para prestarles, cuando ya no pudiera pagar vacaciones familiares, cuando ya no pudiera ser el abuelo generoso, si todavía iba a importarles como persona. Y el resultado, continué, está a la vista. Cuando ya no pude darles dinero, dejaron de venir. Cuando ya no pude ser útil económicamente, empezaron a verme como una carga. Cuando ya no pude comprarles cosas, empezaron a tolerarme por lástima. Valeria, finalmente empezando a entender la magnitud de lo que había dicho, trató de retroceder. «Papá, yo no quise decir eso. Estaba enojada por algo que pasó en el trabajo». «No», le dije firmemente. «Vos dijiste exactamente lo que pensabas. Y fue honesto. Por primera vez en años, alguien en esta familia fue completamente honesto conmigo». Fue entonces cuando saqué el último papel de la carpeta. Era una carta que había escrito esa misma mañana, antes de que llegaran a mi cumpleaños. Una carta donde explicaba mis decisiones finales. «Esto», les dije, «es lo que voy a hacer a partir de ahora». La carta explicaba que, dado que ellos me toleraban por lástima, yo ya no iba a ser una carga para nadie, que me iba a mudar a un departamento nuevo, que iba a seguir trabajando, que iba a vivir mi vida sin depender de la lástima de nadie, y que mi herencia iba a ir íntegramente a mis nietos, con la condición de que la recibieran cuando cumplieran 25 años, para asegurarme de que fueran lo suficientemente maduros para valorarla. Para ustedes, les dije, no queda nada, porque si me toleran por lástima, entonces no me necesitan para nada. Y yo no necesito la lástima de nadie. El llanto de Elena se intensificó.
Roberto empezó a suplicar. «Papá, no podés hacer esto. Somos tu familia». «Exacto», le respondí. «Son mi familia. Y así es como mi familia me trata. Entonces así es como mi familia va a ser tratada por mí». Valeria, por primera vez en la noche, parecía realmente arrepentida. «Papá, retiro lo que dije. No era verdad». «Sí era verdad», le dije. «Y me alegra que finalmente hayas tenido el valor de decirlo, porque ahora yo también puedo tener el valor de actuar en consecuencia». Les expliqué que al día siguiente iba a comenzar mi nueva vida, que ella había comprado un departamento en el centro de la ciudad, cerca de la oficina de Mónica, que ya había aceptado un contrato de consultoría exclusiva con una empresa europea, que me iba a permitir trabajar desde Buenos Aires, pero con proyectos internacionales, que ya había hecho todos los arreglos para vivir independientemente, sin necesitar la lástima de nadie. «Pero los nietos», me dijo Elena, «¿qué va a pasar con los nietos?» «Los nietos», le respondí, «van a seguir siendo mis nietos. Ellos no tienen culpa de cómo me trataron ustedes, pero van a venir a visitarme a mi nuevo departamento, cuando quieran, no cuando ustedes los obliguen por lástima». Roberto, desesperado, me preguntó si había alguna forma de arreglar las cosas. «Claro», le dije, «hay una forma muy simple. Demuéstrenme durante el próximo año que realmente me quieren como padre, no como herencia. Demuéstrenme que pueden amarme sin esperar nada a cambio. Demuéstrenme que no me toleran por lástima». «¿Y cómo se hace eso?», preguntó Valeria. «Se hace empezando por pedirme perdón de verdad. No porque se dieron cuenta de que tengo plata, sino porque se dieron cuenta de que me lastimaron. Se hace visitándome porque quieren estar conmigo, no porque se sienten obligados. Se hace tratándome como a una persona, no como a una carga». Esa noche, después de que se fueran todos, me quedé solo limpiando los platos del cumpleaños más extraño de mi vida. Era raro sentirse tan triste y tan aliviado al mismo tiempo. Triste, porque había confirmado mis peores sospechas sobre mis hijos. Aliviado, porque finalmente había puesto las cartas sobre la mesa. A la mañana siguiente, empecé mi nueva vida. Me mudé al departamento que había comprado, un lugar moderno con vista al río, en un barrio lleno de vida. Por primera vez en años, me desperté sin esa sensación de tristeza que me acompañaba todas las mañanas. Me desperté con ganas de trabajar, con proyectos que me entusiasmaban, con la satisfacción de haber recuperado mi dignidad. Mónica vino a ayudarme con la mudanza. «Don Carlos», me dijo, «lo veo diferente, como más liviano». «Es que me saqué un peso de encima», le respondí. «El peso de pretender que tenía una familia que me quería, cuando en realidad tenía una familia que me toleraba». Los primeros días fueron difíciles. Roberto me llamaba todos los días preguntándome si necesitaba algo. Elena venía a visitarme con excusas de traerme comida. Valeria me mandaba mensajes pidiendo disculpas, pero yo podía ver que lo hacían porque estaban preocupados por la herencia, no porque realmente hubieran entendido el daño que me habían hecho. Fue entonces cuando tomé una decisión que los sorprendió a todos. Decidí probar si realmente habían cambiado o si solo estaban actuando por interés. Les dije que había decidido donar todo mi dinero a caridad, que había decidido que no quería que mis nietos crecieran con la expectativa de una herencia millonaria, que quería que aprendieran a valerse por sí mismos. La reacción fue inmediata y reveladora. Roberto explotó de furia. «No podés hacer eso. Esa plata es de la familia». Elena empezó a llorar histéricamente. «Papá, pensá en los nietos». Valeria me acusó de estar vengándome. «Esto es una venganza porque te dije la verdad». Y ahí tuve la confirmación final de que no había cambiado nada. Seguían viendo mi dinero como suyo. Seguían pensando que tenían derecho a mi fortuna. Seguían sin entender que el problema no era la plata, sino la falta de amor genuino. Por supuesto, era mentira que iba a donar todo, pero necesitaba saber si sus disculpas eran sinceras o calculadas, y ahora lo sabía. Durante las siguientes semanas no recibí ninguna llamada, ninguna visita, ningún mensaje. Habían desaparecido de mi vida tan rápido como habían aparecido cuando se enteraron de mi dinero. Excepto por una persona, mi nieta mayor, Sofía, de 16 años. Una tarde apareció sola en mi departamento.
Abuelo, me dijo, no entiendo qué está pasando, pero sé que estás triste. Y yo no quiero que estés triste. Se quedó toda la tarde conmigo. Tomamos mate. Le conté historias de cuando era chico, jugamos cartas. No mencionó el dinero ni una sola vez. Solo quería estar con su abuelo. Esa visita me cambió todo. Me di cuenta de que tenía que dejar de castigar a los nietos por los errores de los padres. Llamé a Sofía y le dije que podía venir cuando quisiera, que siempre iba a ser bienvenida. También llamé a sus hermanos y primos. Les expliqué, con palabras que pudieran entender, que el abuelo había tenido problemas con sus papás, pero que eso no tenía nada que ver con el amor que les tenía a ellos. Los nietos empezaron a visitarme regularmente, sin los padres, sin presiones, sin obligaciones. Venían porque querían estar conmigo. Jugábamos, charlábamos, les ayudaba con la tarea. Recovers esa relación especial que había perdido cuando todo se había complicado con mis hijos. También empecé a hacer vida social de verdad por primera vez en años. En el edificio nuevo conocí a otros jubilados que, como yo, habían decidido seguir activos. Jorge, un exmédico que ahora daba clases de primeros auxilios. María, una exmaestra que hacía trabajo voluntario en una biblioteca. Ricardo, un ex ingeniero que había montado un taller de carpintería. Con ellos formé un grupo de amigos reales. Nos juntábamos a jugar al truco los viernes por la noche. Íbamos al cine los domingos por la tarde. Organizábamos asados en la terraza del edificio. Por primera vez en años, tenía una vida social que no dependía de la lástima de mi familia. El trabajo también me daba una satisfacción enorme. La empresa europea con la que había firmado el contrato exclusivo me había puesto a cargo de un proyecto de expansión en Sudamérica. Viajaba una vez por mes a diferentes países, conocía gente nueva, resolvía problemas complejos. Me sentía útil, respetado, valorado. Un día, después de una reunión particularmente exitosa en Santiago de Chile, el director general de la empresa me dijo: «Carlos, usted tiene más energía y mejores ideas que ejecutivos de la mitad de su edad». «¿Cómo hace?» «Es simple», le respondí. «Cuando uno se libera de las personas que lo lastiman, aunque sean familia, recupera las ganas de vivir». 6 meses después de mi cumpleaños número 68, mis hijos aparecieron otra vez. Pero esta vez era diferente. Venían juntos, parecían haber hablado entre ellos y traían una propuesta. Roberto fue el vocero. «Papá, queremos pedirte perdón, de verdad, no por el dinero, sino porque nos dimos cuenta de que te tratamos mal». Los escuché en silencio. Elena me contó que había empezado terapia psicológica y que había entendido muchas cosas sobre la relación con los padres. Valeria me dijo que había reflexionado mucho sobre lo que me había dicho esa noche y que se avergonzaba de sus palabras. Roberto me explicó que había hablado con sus hijos sobre la importancia de los abuelos y que se había dado cuenta de lo mal que me había tratado. «¿Y qué esperan de mí?», les pregunté. «Nada», me dijo Elena. «Solo queremos que sepas que estamos arrepentidos y que queremos recuperar la relación contigo, sin condiciones». «¿Sin condiciones?», les pregunté. «¿Aunque done todo mi dinero a caridad?» «Sí», me dijeron los tres al unísono, «aunque dones todo». Fue ahí cuando les conté la verdad, que nunca había planeado donar todo, que había sido una prueba para ver si realmente habían cambiado. Y durante 6 meses, les dije, ustedes no pasaron la prueba. Desaparecieron cuando pensaron que no había herencia. Pero ahora, viniendo acá sin saber si van a obtener algo, empiezan a pasar la prueba. Les expliqué las condiciones bajo las cuales estaría dispuesto a reconstruir la relación. Primero, tenían que demostrarme durante 1 año completo que podían amarme sin esperar nada a cambio. Segundo, tenían que comprometerse a tratarme como a una persona adulta, no como a un niño que necesita que lo cuiden. Tercero, tenían que respetar mi independencia y mi nueva vida. «¿Y después de ese año?», preguntó Roberto. «Después de ese año, si realmente demuestran que cambiaron, voy a modificar el testamento. Los nietos van a seguir siendo los principales herederos, pero ustedes van a recibir una parte también, no porque la merezcan, sino porque yo voy a elegir dárselas». Ese año de prueba fue revelador. Al principio vinieron religiosamente todos los domingos, pero no a pedirme cosas, sino a preguntarme cómo estaba, qué estaba haciendo,
si necesitaba compañía. Elena me invitaba a almorzar a su casa y me incluía en las conversaciones familiares. Roberto empezó a contarme sobre su trabajo y a pedirme consejos profesionales. Valeria, la que había empezado todo, se convirtió en la más atenta, pero lo más importante era que respetaban mi independencia. Cuando les contaba sobre mis viajes de trabajo, se alegraban por mí. Cuando les hablaba de mis nuevos amigos, los querían conocer. Cuando les mostraba mi nuevo departamento, admiraban cómo lo había decorado. Ya no me veían como a un viejo que necesitaba cuidados, sino como a un hombre que había elegido una nueva forma de vivir. Los nietos fueron fundamentales en este proceso. Ellos fueron los puentes naturales entre nosotros. Cuando venían a visitarme, me contaban cosas de sus papás que me ayudaban a entender que realmente estaban cambiando. El papá dice que se siente orgulloso de vos, abuelo, me decía Sofía. Mamá cuenta a sus amigas que tenés un trabajo súper importante, me decía mi nieto menor. También empecé a conocer mejor a las nueras. Sin la tensión económica de por medio, sin la dinámica de los préstamos y los favores, pude ver que en realidad eran buenas personas que habían quedado atrapadas en una situación incómoda. La mujer de Roberto me confesó: «Don Carlos, yo siempre le decía a mi marido que usted no parecía feliz, pero él me decía que era porque estaba envejeciendo. Al cumplirse el año de prueba, organicé una cena en mi departamento. Cociné yo mismo, como en los viejos tiempos. Invité a mis 3 hijos con sus familias, pero también invité a Mónica y a mis nuevos amigos del edificio. Quería que conocieran mi nueva vida, que entendieran que había construido algo hermoso después de lo que había pasado. Durante la cena hice un brindis. Hace un año, les dije, yo era un hombre que se sentía tolerado por lástima por su propia familia. Hoy soy un hombre que se siente querido de verdad. Ustedes cambiaron, yo cambié, y juntos construimos algo nuevo. Saqué una carpeta nueva, similar a la que había puesto sobre la mesa de mi cumpleaños 68. Estos, les dije, son los papeles del testamento nuevo. El documento establecía que los nietos seguían siendo los principales herederos, pero que mis hijos iban a recibir una herencia también, no tanto como herencia económica, sino como un fondo para actividades familiares. La condición, les expliqué, es que este dinero se use para mantener unida a la familia, para vacaciones juntos, para celebraciones, para ayudarse mutuamente cuando alguien lo necesite, pero sobre todo, para recordar que el dinero nunca puede ser más importante que el amor. Roberto empezó a llorar. Elena me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. Valeria me pidió perdón una vez más, pero esta vez pude sentir que era genuino. «Papá», me dijo, «gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de ser mejores hijos». Los meses que siguieron fueron los más felices que había tenido desde la muerte de Clara. Tenía una familia que me quería de verdad, un trabajo que me apasionaba, amigos que me valoraban y una vida llena de propósito. A los 69 años había logrado algo que mucha gente no logra nunca, una segunda oportunidad de ser feliz. Mónica, que había sido fundamental en mi transformación, me dijo un día: «Don Carlos, usted es la prueba de que nunca es tarde para cambiar la vida». Cuando lo conocí hace 5 años, era un hombre triste que se sentía invisible. Ahora es un hombre que brilla. Tenía razón. Había aprendido que no tenés que aguantar el maltrato solo porque viene de la familia. Había aprendido que a cualquier edad podés empezar de nuevo. Había aprendido que el respeto se gana, no se hereda. Y sobre todo, había aprendido que cuando pones límites claros, las personas que realmente te quieren los van a respetar. Mi cumpleaños número 69 fue completamente diferente al anterior. Mis hijos organizaron una fiesta sorpresa en mi departamento. Vinieron mis amigos del edificio, mis colegas de trabajo, mis nietos con sus amigos. Era una celebración real, no una obligación familiar. Cuando llegó el momento de los discursos, Valeria pidió la palabra. «El año pasado», dijo delante de todos, «yo le dije a mi papá algo terrible. Le dije que lo tolerábamos por lástima. Hoy quiero decirle delante de todos que me equivoqué, que mi papá no es alguien que toleramos, es alguien de quien estamos orgullosos». Esa noche, después de que se fueran todos,
Me quedé en el balcón de mi departamento mirando la ciudad. Pensé en Clara y le conté mentalmente todo lo que había pasado. «Amor», le dije en silencio, «creo que finalmente aprendí a vivir sin vos y creo que estarías orgullosa de lo que logré». Al día siguiente recibí un llamado inesperado. Era el nieto de uno de mis clientes de consultoría. «Don Carlos», me dijo, «mi abuelo me contó su historia. Me contó cómo usted logró recuperar el respeto de su familia después de que lo trataran mal. Yo estoy pasando por algo parecido con mis hijos. ¿Usted me podría dar algunos consejos?». Fue ahí cuando me di cuenta de que mi historia podía ayudar a otros. Empecé a recibir llamados de personas que habían escuchado mi caso a través de conocidos, padres mayores que se sentían ignorados por sus hijos, abuelos que se sentían tratados como cargas, personas que pensaban que ya era tarde para cambiar sus vidas. Decidí escribir mis experiencias en un blog que Mónica me ayudó a crear. Lo llamé «Nunca es tarde para vivir con dignidad». Las historias que compartía resonaban con miles de personas que se sentían identificadas. Recibía mensajes de todo el país, de gente agradeciendo por darles esperanza. Un mensaje en particular me llegó al alma. Era de una mujer de 71 años que vivía en Córdoba. «Don Carlos», me escribía, «gracias a su historia entendí que no tengo que aguantar que mis hijos me traten como si fuera una molestia. Hoy les puse límites por primera vez en años. No sé qué va a pasar, pero por primera vez en mucho tiempo me siento orgullosa de mí misma». También empecé a dar charlas en centros de jubilados, en clubes, en organizaciones de adultos mayores. Mi mensaje era simple. No importa la edad que tengas, no importa cuánto tiempo hayas aguantado el maltrato, nunca es tarde para exigir el respeto que mereces. Y si no lo conseguís de las personas que esperabas, podés construir una nueva familia con las personas que realmente te valoren. Una de esas charlas la di en el geriátrico del barrio donde había vivido toda mi vida. Después de la charla, se me acercó una señora de unos 75 años. «Usted me da esperanza», me dijo. Yo pensé que a mi edad ya no podía cambiar nada. «Señora», le respondí, «a cualquier edad se puede cambiar todo, solo hay que tener el valor de empezar». Mi historia se volvió conocida en los medios locales. Me entrevistaron en radio, en programas de televisión, en revistas, siempre con el mismo mensaje, que los adultos mayores tienen derecho a vivir con dignidad, que no tienen que conformarse con ser tolerados, que pueden exigir ser amados y respetados. Pero lo más gratificante no era la fama, sino ver los cambios concretos que mi historia generaba en otras personas. Recibía fotos de gente que había empezado nuevos trabajos a los 70 años, cartas de padres que habían recuperado el respeto de sus hijos después de poner límites, testimonios de personas que habían encontrado nuevas parejas, nuevos amigos, nuevos propósitos después de los 65. En mi cumpleaños número 70, hice una reflexión que quería compartir con todos los que me habían acompañado en este camino. Hace 2 años, les dije a los presentes, yo era un hombre que se levantaba todas las mañanas sintiéndose invisible. Hoy soy un hombre que se levanta todas las mañanas agradecido por estar vivo. La diferencia no es la edad, no es la salud, no es el dinero. La diferencia es la decisión de no conformarse con menos amor del que merecemos. La diferencia es entender que podemos elegir quién forma parte de nuestras vidas, incluso cuando se trata de familia. Ese cumpleaños también fue especial porque anuncié una decisión importante. Con parte de mi dinero iba a crear una fundación para ayudar a adultos mayores que estuvieran pasando por situaciones de maltrato familiar. La fundación ofrecería asesoramiento legal, apoyo psicológico y programas de reinserción laboral para personas mayores de 60 años. Esta fundación, expliqué, va a llevar el nombre de mi esposa Clara, porque ella me enseñó que el amor verdadero no tolera, no aguanta, no se conforma. El amor verdadero exige, respeta y celebra, y todos merecemos esa clase de amor. Roberto, que ahora trabajaba conmigo en algunos proyectos de consultoría, se ofreció a ayudar con la parte legal de la fundación. Elena, que había estudiado trabajo social, quería encargarse de los programas de apoyo psicológico. Valeria, que trabajaba en marketing,
propuso ayudar con la difusión y la búsqueda de voluntarios. Ver a mis hijos comprometerse con una causa que nacía de mi experiencia de dolor con ellos era profundamente sanador. Era como si hubieran entendido no solo que me habían lastimado, sino por qué ese dolor era importante de prevenir en otras familias. La fundación empezó a funcionar 6 meses después. En el primer año atendimos a más de 500 personas mayores que se sentían maltratadas o ignoradas por sus familias. Algunos casos se resolvían con mediación familiar, otros requerían apoyo legal, y algunos, como el mío, se resolvían ayudando a la persona mayor a construir una nueva vida independiente. Una de las historias que más me marcó fue la de don Osvaldo, un hombre de 74 años que había sido internado en un geriátrico contra su voluntad por sus hijos que querían vender su casa. Con la ayuda de la fundación, logró demostrar que tenía plena capacidad mental, recuperó su casa y además descubrió que tenía una vocación tardía para la pintura. Don Carlos, me dijo Osvaldo en una de nuestras reuniones, usted me salvó la vida, no porque me sacó del geriátrico, sino porque me enseñó que yo tenía derecho a estar en desacuerdo con mis hijos. Otro caso que me conmovió fue el de doña Mercedes, una mujer de 68 años que vivía en la casa de su hijo casado y se sentía como una sirvienta sin sueldo. Cuidaba a los nietos, limpiaba la casa, cocinaba para todos, pero nunca recibía un gracias o un reconocimiento. Con nuestro apoyo, logró conseguir un trabajo como niñera en una familia que la valoraba, alquiló su propio departamento y recuperó su autoestima. Estos casos me confirmaban algo que había aprendido en mi propia experiencia, que muchas veces los adultos mayores aceptan situaciones de maltrato porque creen que no tienen alternativas, pero cuando descubren que sí tienen opciones, que pueden tomar decisiones, que pueden cambiar su situación, se transforman completamente. La fundación también organizaba encuentros sociales para personas mayores que habían pasado por experiencias similares. Los llamábamos reuniones de nueva vida. Allí la gente compartía sus historias, se daba consejos mutuamente y formaba nuevos vínculos de amistad. En una de esas reuniones conocí a Estela, una mujer de 66 años que había pasado por una experiencia muy parecida a la mía. Sus hijos la habían tratado como una sirvienta durante años, hasta que un día ella decidió irse a vivir sola y empezar un pequeño negocio de repostería. Carlos, me dijo, cuando leí tu historia entendí que no estaba loca, que lo que me pasaba era real y que tenía derecho a estar enojada. Estela y yo empezamos a vernos fuera de las reuniones. Íbamos al cine, a cenar, a caminar por el puerto. No era un romance. Éramos dos personas que habían pasado por experiencias similares y que se entendían sin necesidad de explicaciones. Era una amistad profunda basada en el respeto mutuo y la comprensión. Mis hijos veían con buenos ojos esta amistad. «Papá», me decía Elena, «me gusta verte acompañado. Te hace bien tener a alguien que entienda lo que pasaste». Y tenían razón. Estela me aportaba una perspectiva diferente sobre muchas cosas, y yo creo que le aportaba lo mismo a ella. A los 71 años, 3 años después de aquel cumpleaños que cambió todo, puedo decir que vivo la vida que siempre quise vivir. Trabajo en lo que me gusta, tengo una familia que me respeta, amigos que me valoran, una causa que me apasiona y una compañía que me enriquece. Pero lo más importante es que recuperé algo que había perdido sin darme cuenta, el respeto por mí mismo. Durante años había aceptado migajas de amor porque pensaba que era lo único que merecía. Ahora sé que merezco amor completo, respeto genuino y valoración real. Si me preguntaran cuál fue la clave de mi transformación, diría que fue entender 3 cosas fundamentales. Primera, que el amor verdadero no necesita tolerancia, se da naturalmente. Segunda, que nunca es tarde para empezar de nuevo si la vida que tenés no te hace feliz. Y tercera, que poner límites no es egoísmo, es autocuidado. También aprendí que cuando una persona te muestra quién es realmente, hay que creerle la primera vez. Mis hijos me mostraron durante años que me veían como una carga. Yo traté de convencerme de que no era verdad, hasta que Valeria me lo dijo sin filtros. Ese momento doloroso fue también el momento liberador.
Hoy, cuando doy charlas, siempre termino con la misma reflexión. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas aguantado una situación que te lastima, no importa si las personas que te maltratan son familia, amigos o cualquier otro, vos tenés derecho a ser feliz, vos tenés derecho a ser respetado, y vos tenés el poder de cambiar tu vida. Y siempre agrego, si yo pude hacerlo a los 68 años, vos podés hacerlo a cualquier edad. Solo necesitas valor para empezar y paciencia para construir algo nuevo, pero te aseguro que vale la pena. La historia que te conté hoy es la historia de cómo un cumpleaños que empezó siendo el peor de mi vida se convirtió en el día que salvó mi vida. Es la historia de cómo una frase cruel me liberó de años de vivir conformándome con menos amor del que merecía. Es la historia de cómo nunca es tarde para exigir el lugar que mereces en el mundo. ¿Y vos qué pensás? ¿Hay alguien en tu vida que te trata como si te tolerara por lástima? ¿Hay alguna situación que estás aguantando porque pensás que no tenés alternativas? ¿Hay algún cambio que venís posponiendo porque crees que ya es tarde? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y contame también si esta historia te hizo reflexionar sobre algo en tu propia vida. Porque al final, todos merecemos una vida llena de amor verdadero, respeto genuino y la satisfacción de ser valorados por quienes somos, no por lo que podemos dar. Y recordá siempre, nunca es tarde para vivir con dignidad.